Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar aquí en esta mañana. Vamos a empezar un tiempo de alabanza y de oración a nuestro Dios. Vamos a dar este culto a nuestro Dios. Recuerden, este culto es para la alabanza, la honra, para exaltar a nuestro Señor en esta mañana, para cantar a nuestro Dios un cántico nuevo, como dice el Salmo 98. Canten al Señor un nuevo cántico, un cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria, a la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel, pero también para los del nuevo pacto, para ti y para mí. Y ese Dios, ¿verdad?, que se goza en la alabanza de su pueblo, quiere oír en esta mañana que su pueblo hoy le alabe. Así que hoy hemos venido a eso precisamente, a alabar a nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Así que yo los invito a que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva mañana y una nueva oportunidad que nos das por tu misericordia de estar aquí, Señor, juntos. Gracias porque tú eres quien ha dispuesto nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, de poder estar aquí, Señor. Amado Señor, gracias, Señor, te damos porque pudiendo estar en otro sitio, Señor, reconocemos que el estar aquí juntos, los hermanos en armonía, podemos elevar a ti, Señor, un cántico nuevo, como decía este salmo. Podemos a ti honrarte, glorificarte, oh Señor. Por eso te pedimos, Señor, en esta mañana que prepares nuestras vidas, oh Señor. Que todo aquello, Señor, que estorbe, Señor, y que impida, Señor, que podamos alabarte con gozo, con alegría, tú seas quitándolo de nuestras vidas, oh Señor. Incluso todo pensamiento, Señor, toda emoción. Y ayúdanos, Señor, a que en esta mañana, Señor, podamos adorarte, Señor, no solamente en espíritu, sino también en verdad, Señor. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, nos rodeas con tu gracia, con tu amor, tu favor para con nosotros. Te damos gracias porque reconocemos también en esta mañana que todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Todo lo que tenemos proviene de tu mano, oh Dios, porque tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador. Te damos gracias, oh Dios Santo, por sostener y sustentar nuestras vidas, pero queremos darte las gracias sobre todo en esta mañana por la salvación tan grande que nos has dado, Señor, a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz de Calvario. Una sola vez y para siempre, Señor, tú diste tu vida, Señor, allí en la cruz, para salvar, Señor, a aquellos que estaban perdidos, aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, aquellos que eran enemigos tuyos, oh Señor, y que por tu gracia, Señor, hoy has hecho, Señor, que podamos tener nuevamente comunión contigo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu vida, por tu muerte, por tu resurrección, por tu ascensión. Gracias, oh Dios Santo, porque si no hubiese sido por ese sacrificio en la cruz, estuviéramos todavía nosotros destituidos, lejos de la gloria de Dios. Pero te damos gracias porque tu sacrificio en la cruz de Calvario perdonó todas nuestras culpas, nos reconcilió con el Padre y nos dio salvación y vida eterna, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solo, porque tú, Señor, eres fiel a tus promesas y prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Ahora no estás, Señor, con nosotros físicamente, Señor, pero te damos gracias porque has enviado tu Santo Espíritu a morar en nosotros, en todos los que hemos creído en ti, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, corrigiéndonos, exhortándonos, guiándonos en todo tiempo, Señor. Gracias te damos también por tu palabra, Señor, que nos has dejado tu palabra escrita, por tus santas escrituras. Gracias te damos por la iglesia, Señor, que también tú has fundado, Señor, y eres la cabeza de cada iglesia, oh Dios. Y gracias por todo lo que provees, oh Señor, para que nosotros podamos, Señor, permanecer en ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos en esta mañana, oh Dios Santo, a seguir, Señor, siempre permaneciendo en ti, Señor Jesucristo.
Ayúdanos, oh Señor, porque sin tu ayuda, sin tu fuerza, Señor, sin tu misericordia y tu gracia rodeándonos, no podremos, Señor. Queremos, Señor, ser fieles a ti hasta la muerte, Señor, pero solo, Señor, por tu poder, tu gracia y tu misericordia y la guía de tu Santo Espíritu lo podemos hacer, Señor. Perdona todos nuestros pecados, oh Señor. Aún siendo salvos, oh Señor, aún vivimos en este cuerpo caído y pecamos, oh Señor, contra ti. Y pedimos, Señor, en esta mañana también que perdones todas nuestras iniquidades, todas las veces que hemos pecado contra ti, oh Señor. Tú conoces hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Para ti no hay nada oculto, oh Señor, porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante ti, Señor. Y por ello te pedimos, oh Señor, que tú seas purificándonos, Señor, y lavando nuestras vidas, oh Señor. Perdónanos, Señor. En esta mañana también oramos en arrepentimiento para que tú, Señor, seas quien limpie nuestras vidas y nos ayude, Señor, a crecer en santidad, Señor. Ayúdanos a madurar en esa santidad, a madurar en la fe, Señor, a que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, Señor, y en todo lo que hagamos, Señor, honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro bendito Jesús. Amado Señor, te pedimos, oh Dios Santo, que nos guíes con tu Santo Espíritu y que todo nuestro ser interior, que todos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad sea guiada y gobernada, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, oh Señor, porque tú eres nuestro Dios y también eres nuestro amigo fiel. Recibe todo el honor y la gloria, oh Señor. Encomendamos todo este tiempo en tus manos, Señor. Prepara, Señor, nuestras vidas. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que no estemos aquí, Señor, meramente, Señor, como por algo religioso, sino que estemos aquí, Señor, reconociendo que te necesitamos, oh Señor. Bendice cada alabanza, Señor. Bendice, Señor, a todos los músicos, los cantantes, el técnico en sonido, el técnico, Señor, en el ordenador, a través de Zoom, Señor. Nuestros hermanos que están conectados, Señor, por estas vías de Zoom, Señor. Bendice, Señor, al predicador en esta mañana y bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor, para que tu palabra sea, Señor, prosperada, Señor, y que no vuelva a ti vacía, sino que tú, Señor, nos ayudes a ponerla por obra en nuestras vidas. Todo esto lo encomendamos en tus manos, que la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar a alabar a nuestro Señor. Yo les invito a que nos pongamos en pie. Alabemos a nuestro Dios en esta mañana. Comencemos un tiempo de adoración verdadera a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa sol hasta opacar la más densa noche.
su mano alzada pronto a amando cada ese perdido lugar. Porque eres mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz se va ante viento y y con su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido. Porque eres mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Amén. Gloria a Dios. Y por eso estamos aquí en esta mañana, porque creemos en Dios. Amén. Todo esto es por fe. Y sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Los niños también van a alabar a nuestro Señor. Ellos también quieren, ¿verdad?, alabar a nuestro Señor en esta mañana, cantar la palabra de Dios y gozarnos de que Jesús vive y por siempre vivirá. Yo invito a los niños que vengan aquí adelante, los niños que estén por ahí. Miguel Ángel, ¿ven? Emanuel, claro que sí. Si quiere, ponte aquí en el primer escaloncito para que lo puedan ver todos. ¿Sí? Eso. Jesús el vive por siempre vivirá. Él vino y murió, pero resucitó. Jesús el vive por siempre vivirá. Su reino es eterno. Canta aleluya, canta aleluya. Jesús el vive por siempre vivirá. Canta aleluya, canta aleluya. Siempre merecer
tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más allí, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a escuchar palabra de Dios. Antes cantábamos en esta alabanza, quiero conocerte. Y la verdad que si nosotros no nos acercamos a este libro, si nosotros no meditamos, no comemos de la palabra de Dios, es imposible conocer a Dios. Es imposible conocerlo. Le conocemos a través de su palabra. Si tú quieres conocer a Jesús, lo conocemos en los evangelios. No hay otra manera de conocerlo. Acercándonos a su palabra, comiendo cada día de ella. Vamos a orar por esa palabra que va a ser predicada y también por Ricardo, que es el predicador en esta mañana, nuestro pastor. Vamos a orar por ellos. Abay, ¿quieres orar por la palabra? Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por esta mañana. Señor, gracias porque hemos podido alabarte y glorificarte. De verdad, siempre un regocijo poder estar en tu presencia con los hermanos que nos acompañan, Señor. Pero queremos encomendar ahora, Señor, tu palabra, todo lo que se vaya a decir, todo lo que se vaya a hablar en el día de hoy. Señor, sé tú, Dios, usando
a nuestro hermano que ha preparado el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre decimos, son cosas del directo. También lo digo para distensionarme un poquito, no crean que uno así lleve tantos años, le den a uno muchos nervios en el buen sentido de la palabra, de predicar la palabra del Señor y en la iglesia. La verdad que es muy reverente, impone mucho respeto. Y Él nos acoge y Él nos lleva, su Santo Espíritu nos protege, las oraciones, el estar en comunión y en oración también, el decirle, Señor, quiero dar lo mejor de mí para ti y también para la comunión con los hermanos. La hermana que me está escuchando por Zoom, pues los animo, mis hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo número 12, ¿vale? Decía que ya la semana pasada leímos todo el capítulo y que lo íbamos a predicar en 2 partes, ¿vale? Realmente, como lo exponía allí la semana pasada, el capítulo se divide en 3 pasajes. El primer pasaje está contenido en el capítulo 12, versículo 1, y habla de Israel y la gran tribulación, y nos centramos allí precisamente de hablar de ello, como decía allí la misma palabra, el tiempo, cuándo iba a ocurrir, también las posiciones que hay, y también la iglesia cómo lo vive, cómo lo practica doctrinalmente, cómo se encuentra nuestra iglesia. Todo eso hacíamos en ese recorrido la semana pasada. Con el título, como está allí, y llegamos a ese reconocimiento, casi todos los que han hecho las traducciones de la Biblia, y especialmente en nuestro idioma, el castellano, el español, incluso las Biblias latinoamericanas en español, han coincidido y se han puesto de acuerdo en el buen sentido de la palabra de titularlo El tiempo del fin, porque todo lo que se está diciendo allí es para los últimos tiempos, para el tiempo del fin. Pero ¿cuánto tiempo también ocurre? Y entonces siempre hemos dicho que el Antiguo Testamento es sombra de lo que el Nuevo Testamento es luz, ¿vale? Y precisamente en el capítulo número 20 del libro de Apocalipsis nos da luz sobre todo este tema del capítulo 12. Entonces yo los animo a que no solamente abramos nuestras Biblias en el capítulo número 12, sino que también marquemos allí con nuestros marcadores de Biblia en Apocalipsis en el capítulo 20 para que tengamos allí, porque vamos a estar junto con ese pasaje que nos da luz, ¿vale? Y luego lo vamos a explicar porque vamos a hacer lectura. Y decía que la segunda parte, es decir, el segundo pasaje de ese capítulo 12, nos hablaba de la resurrección de los muertos. Y también veíamos que del versículo 4 hasta el final, el versículo 13, sobre lo que nos habla sobre la liberación final de Israel. Y tanto al entrar en la explicación de la gran tribulación como al explicar también la resurrección de los muertos, estamos hablando también de la liberación final de Israel. Ya lo hemos leído, pero vamos a centrarnos hoy a hacer lectura de los 3 primeros versículos. Vamos a leer incluso exactamente los versículos 2 y 3 de ahí del libro de Daniel, capítulo 12, versículos del 2 al 3. Y dice así la Biblia, la palabra del Señor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Vamos a dejarlo hasta allí para poder entrar, porque habíamos llegado a esa introducción de que íbamos a hablar de la resurrección de los muertos, porque la resurrección de los muertos en Antiguo Testamento se explica como sombra para el pueblo de Israel, ¿vale? Pero para nosotros ya, como luz en el Nuevo Testamento, en propias palabras del Señor Jesucristo, recuerden que también aquí el Señor le ha revelado, y el Señor Jesucristo, hablamos del Cristo preencarnado, y en el capítulo 10 veíamos toda una manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el
antes de la encarnación, ¿vale? Como también lo veíamos en el libro de Apocalipsis, que es el Señor Jesucristo, ya después, el Cristo resucitado, ¿vale? Hablándole en la revelación al apóstol Juan. Daniel, libro de Apocalipsis, con el apóstol Juan. Y el versículo 2, evidentemente, entonces, es el tiempo del fin, como se titula en las traducciones de la Biblia. Y en la última predicación, vuelvo y lo repito, tocante al libro de Daniel, hablamos de la gran tribulación y vimos esa introducción a la resurrección de los muertos. Y veremos por qué la Biblia ya, no solamente en Apocalipsis, sino también cuando lo citábamos en Primera de Corintios, cuando se habla sobre la resurrección, se habla de que la resurrección ocurrirá como por etapas. Y nos vamos a explicar. Y no es porque me lo estoy inventando, sino porque así está escrito en la palabra del Señor. Porque la Biblia habla de primera y segunda resurrección en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Por eso es que les digo que tengan marcados capítulo 20, y también el Señor Jesucristo, revelándole al apóstol Pablo, nos dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 26 exactamente, todo el capítulo 15 habla sobre la resurrección y la resurrección de los muertos. Pero ahí, especialmente en esos versículos del 20 al 26, nos dice que esto ocurrirá en un orden. ¿Vale? Entonces veremos eso. Yo creo que antes de entrar un poco a nivel de introducción, porque no solamente yo, sino la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia local, y muchas iglesias dentro del contexto cristiano evangélico, es decir, mucho pueblo del Señor, muchos creyentes y muchos eruditos y maestros de la Biblia, creemos en un reinado literal de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y creemos por varias razones. Una de ellas, porque el Señor es fiel al pacto y al pacto del Antiguo Testamento con Israel. Segundo, porque también el Señor mostrará públicamente la gloria de Cristo ante las naciones de la tierra, que no se lo merecen, pero eso es otro tema. Pero el Señor en su soberanía mostrará públicamente la gloria de nuestro Señor Jesucristo ante las naciones de la tierra. 3, también para contestar las oraciones de los santos, como está al inicio de los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, e incluso también en los evangelios, y así como nos enseñó también a orar el Señor, venga tu reino. Y sabemos que no solamente estamos hablando del reino eterno, sino que también estamos hablando de lo que está escrito, porque tenemos que ser fieles a la palabra, de un reino de 1000 años que está escrito en el libro de Apocalipsis, que no se menciona en el libro de Daniel, porque recuerden que Antiguo Testamento es sombra y Nuevo Testamento es luz de esa sombra. 4, también para cumplir las promesas a la iglesia de que los santos en Cristo reinarán con Cristo. 5, traer la completa redención de la naturaleza, como se promete en Romanos, la tierra gime, toda la creación gime por ser liberada. Y en el reinado de los 1000 años de nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia se habla de que esa tierra tiene una transformación en liberación y en perfección, porque ¿quién reinará? El perfecto, aun cuando en 1000 años habrán incrédulos. Por último, dar a la humanidad también un juicio final bajo el gobierno soberano de nuestro Señor Jesucristo, porque es de justicia. El libro de Apocalipsis, en su parte final, solamente es importante que lo tengamos dentro del contexto de lo que se va a hablar acerca de la resurrección y del juicio final. Ocurrirá lo que se llama la batalla de Armagedón, que nos lo cuenta los capítulos anteriores, especialmente el capítulo anterior. Y en el capítulo 20 también se da detalles de la conclusión de esto que se llama la batalla de Armagedón. Pero ahí ya ha terminado, antes de empezar el milenio. Y recuerden que quedábamos hablando de eso en la gran tribulación la semana pasada,
de que para ese tiempo ya empezará el infierno a tener los dos primeros habitantes, que son el anticristo y el falso profeta. Ahora Cristo, porque todavía no se ha arrojado a Satanás, antigua serpiente, el dragón, sino que ha sido, ¿qué? Por darle una imagen, como está escrito, será atado. Pero no dice que ha sido todavía echado al infierno allí. Y en los 1000 años no, porque cuando ya se va al infierno no se sale nunca más. Entonces sería algo como un poco contradictorio y nuestras miradas hacia Dios, pero ¿cómo lo vas a sacar del infierno? Pero una cosa es que lo ata durante 1000 años. Entonces, lo arroja al abismo, más no al lago de fuego, más no al infierno. Y cuando nos situamos hoy en día, tenemos que dar cuenta que en el infierno ahorita todavía no hay nadie, porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia, en la era de la iglesia. Algunos de los seguidores de Satanás ya están encadenados en prisiones reservadas para el día, y esos, después de los primeros habitantes, porque si Cristo es primicia de la resurrección, la entrada al cielo, pues esta Trinidad satánica también es primicia de entrar al lugar que no es de Dios, y se irán allí primeramente la bestia, el falso profeta, y cuando se vaya allá, Satanás, no se sabe si antes o después, no sé en qué cantidad de tiempo, pero lo que se llama, lo que él se trajo, con él se arrojó con él. ¿Recuerdan? Un tercio, una tercera parte de los ángeles, llaman ahora ángeles caídos, demonios, todo ese ejército que la Biblia nos habla que es satánico. Después que se arroja Satanás al abismo, hay una resurrección de los santos de la tribulación. Pero recuerden también cuando nos ubicamos, cuando hablamos de la gran tribulación, nosotros creemos en el rapto, es decir, que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Decíamos que también que hay otros que creen que no, que será arrebatada a la mitad, incluso hay otros que dicen que no, que al final, hay incluso algunos que no creen en el rapto, pero nosotros creemos, la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, y no solamente la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, sino yo diría a nivel de contabilidad, dentro del contexto evangélico hay una mitad, por así decirlo. O sea que el peso es importante en cuanto a cuantía de creyentes que creemos en lo que se llama el premilenialismo. ¿Está bien pronunciado, Abay? Y en el rapto pretribulacional, es decir, antes de la tribulación, la gran tribulación como lo llama el Señor Jesucristo. Y los estudiosos de la Biblia dicen que esa resurrección de los santos, de la tribulación, que es diferente, ¿vale? Que dieron sus vidas en servicio fiel a Cristo, en Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 3, parece indicar también que los santos del Antiguo Testamento resucitan en ese momento y se apoyan en Apocalipsis 20, especialmente el versículo 4. Y se preguntarán y nos preguntaremos por qué. Porque no son miembros del cuerpo de Cristo, pero sí son miembros del pueblo del Antiguo Pacto. Estamos hablando de los santos del Antiguo Testamento. Recuerden que la Biblia hace distinción en ello, no acepción, pero sí distinción. Jesús mismo, cuando se revela en las Escrituras, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. La historia del libro de los Hechos nos habla de que hay el pueblo de Israel, el antiguo pacto, la nación hebrea, la nación de los judíos, y los creyentes en Cristo gentiles que tienen también su simiente en un remanente fiel, los apóstoles. Pero eso se llama la iglesia del Señor. Y primera de Tesalonicenses, y recuerdo que para el tiempo, porque esto es muy importante recordarlo así en ese contexto, es decir, que cuando de pronto habrán personas que pues, apenas llevarán Moseline 2 o 3 días aquí con la iglesia, digo 2 o 3 días respetando las semanas que lleva, ¿vale? Pero los que somos de la iglesia, y si hemos sido curiosos, deberíamos de serlo, incluso está
archivado en los servicios de culto grabados por YouTube. Cuando nuestro hermano hizo el estudio sobre Primera de Tesalonicenses, lo explicó muy bien, sobre el rapto y sobre ese orden. Estamos hablando de la resurrección, recuerda, cuando estamos ¿vale? Porque nos vamos a centrar ya para la conclusión del libro en la resurrección, porque hay una primera y hay una segunda resurrección y con un orden. No necesariamente resucitan los santos del Antiguo Testamento en el rapto. Y para este punto, entonces, todos los salvos han resucitado para reinar a Cristo. Nos situamos de nuevo. Esto se conoce ya como la primera resurrección. ¿Vale? O sea, nos ubicamos. Antes de la gran tribulación, el rapto, y recuerden que hay una resurrección allí. Incluso hay un rapto de personas que no pasan por muerte, pero son llevados al cielo, como la figura de Elías. Y no solo la figura, sino lo que ocurrió con Elías. Algunos hablan también de traspasados, como la figura de pero la figura es el rapto. Pero cuando nosotros, porque esto dura 7 años, que lo hablaba allí Daniel, cuando él empieza a detallar los versos del 4 al 13, diciéndonos la cantidad de semanas, 7 años, de ahí se toma la fuente, tanto en el Antiguo Testamento, sobre la cantidad del tiempo humanamente, de lo que dura la gran tribulación, 7 años, 3 años y medio, de un engaño y una falsa paz, porque así entra el enemigo, así entra el anticristo. Ya hemos hablado bastante también del anticristo. Israel es engañado, pero la iglesia está arrebatada. Pero al regreso, la segunda venida, cuando Cristo ya viene a la tierra, recuerde que el rapto es en el aire, el Señor nos arrebata del aire, ¿vale? Y nos lleva al cielo para las bodas del Cordero. Estoy hablando de la novia, que es la iglesia y que será su esposa. Pero cuando ya regresamos, allí en ese regreso, porque recuerden que hay unos invitados a las bodas del Cordero, que no son los ángeles, que son los santos del Antiguo Testamento, que para ese punto posiblemente ya entonces ocurre también la resurrección de ellos. ¿Vale? Entonces, se entiende la primera resurrección desde el rapto de la iglesia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, hasta la resurrección de los santos descrita en Apocalipsis 20, versículo 4. Y los animo a que ya han marcado Apocalipsis capítulo 20, lo leamos, porque dice así la palabra del Señor: vi tronos. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Vi tronos. Recuerden que ya no es Daniel aquí, sino que es Juan, el apóstol Juan, y que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No es la iglesia. Los que no habían adorado a la bestia, porque la iglesia no adora a la bestia, no vive la gran tribulación. Porque la bestia, es decir, el anticristo, se manifiesta para los últimos tiempos. Y ahí está el pueblo judío, los 144,000 judíos sellados que está en el libro de Apocalipsis. Recuerden que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, el Señor nuestro Dios, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, nos revela con detalle lo que es la gran tribulación. O sea que por capítulos no nos falta, y por información no nos falta, y con detalle sobre la gran tribulación. Aparte de Primera de Tesalonicenses también, creo que Segunda de Tesalonicenses, cuando habla de la manifestación de ese hombre de pecado, del hijo de perdición, que es el anticristo. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Lo está diciendo la palabra del Señor. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
En 6 ocasiones se menciona no solo la palabra, sino la frase 1000 años. 2 palabras, 1000 años. Todos los que resucitan en la primera resurrección son salvos. No experimentarán la segunda muerte, como el Señor nos lo revela también en el Evangelio de Juan, capítulo 5, no lo voy a leer para no detenerme allí porque si no, no salimos. Pero sí doy la nota de una comparativa también acerca de esta expresión, de esta conclusión bíblica y doctrinal que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 24 al 29. Los santos del Antiguo Testamento creyeron en la resurrección de los muertos, nos dicen los estudiosos de la Biblia, los que nos enseñan cuando uno va a la facultad o a tomar el grado de teología por asignaturas, que también se nos da esa facilidad. Y aquí lo tomo y lo entrecomillo del Instituto Charles Stanley sobre el estudio de Apocalipsis. Él dice, los santos del Antiguo Testamento creyeron en la resurrección de los muertos, pero no sabían nada de la resurrección de entre los muertos, ¿vale? Que enseña el Nuevo Testamento. Y Marcos 9, del 9 al 10, donde resucitar de los muertos significa literalmente resucitar de entre los muertos, dice este estudio del Instituto Charles Stanley. Es decir, la Biblia no menciona una resurrección general. O sea, si nos quedamos solamente con el versículo que está en Daniel 12, hay que leerlo al contexto de la luz, a esa sombra, y lo quiero entrecomillar, no para confundir. Y eso también, y soy un poquito repetitivo en ello, en el sentido de la enseñanza, en los cursos de discipulado se explican con detalle. Ahí tenemos la oportunidad, la facilidad de hacerlo y de estudiarlo. Sin prisa, pero sin pausa. Y con detenimiento y con dedicación también. Por eso los animo siempre. Los salvados resucitan en diferentes tiempos. ¿Vale? Porque volvamos a ubicarnos. ¿En qué tiempo estamos nosotros ahora? La era de la gracia, la era de la iglesia. ¿Ha venido Cristo? ¿Todavía ya ocurrió el rapto? Si ocurrió el rapto, bueno, si ocurrió, pues bueno, me creo salvo y ya. Pero no, ¿vale? Respetamos, por supuesto, las otras posturas porque no nos separa. Que no estemos de acuerdo es diferente. Y hablo de premilenio, amilenio y posmilenio. Una cosa es esas posturas diferentes y otra cosa es, por ejemplo, soy unitario y yo trinitario, no, ahí sí hay una gran diferencia. Pues eso sí es doctrinal y troncal. Y el cristocéntrico. Por eso cuando decimos que la religión católica no es cristocéntrica, entonces no hay algo común ahí. Podremos tener en común la Biblia, podremos creer en la Trinidad, pero ellos ponen por encima de Cristo a la Virgen María y eso ya no. La Biblia habla acerca de la resurrección de Jesucristo, que ya ocurrió. Lo recordamos cada vez que nos congregamos, cuando tomamos de los símbolos de la Santa Cena, porque también recordamos su muerte y muerte en una cruz. Resucitó al tercer día, duró 40 días en un cuerpo glorioso y transformado y subió a los cielos. Y estamos esperando, dice Primera de Corintios capítulo 11, su regreso y su regreso en las formas en que la Biblia nos lo manifiesta. El rapto y la segunda venida. Y en el rapto nosotros viniendo con él como iglesia, porque él no va a dejar a su novia allá. Él ya, como un buen esposo, viene con su esposa. Él es el Todopoderoso. El Señor Jesucristo, a través de esa obra poderosa, ha preparado el camino, dice Primera de Corintios 15, especialmente versos del 20 al 26, para futuras resurrecciones de seres humanos. ¿Qué son estas resurrecciones? ¿Qué son? La palabra resucitar significa
levantarse de entre los muertos, o en otras palabras, volver a la vida, que es diferente y distinto a ser reavivado. En el caso de Lázaro, en el caso de la hija de Jairo, en el caso de las resurrecciones que hizo el apóstol Pedro, Pablo, incluso cuando Mateo nos habla de un pasaje un poquito, recuerden que cuando el Señor muere, se abren las tumbas y se levantan unos muertos, ahí ocurre una manifestación, pero toda esa gente vuelve a morir, porque primicia de entrar al cielo en esa manera, en un cuerpo glorioso y resucitado, es nuestro Señor Jesucristo. Si otro va por delante de Él, no puede ser, porque Él nos está diciendo que Él es el primogénito de entre los muertos. Cuando la gente habla de la resurrección, se refiere a cuando Jesucristo, nuestro Señor, resucitó a vida eterna luego de ser crucificado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue necesaria también para que la humanidad pudiera acceder a la vida eterna. Porque cuando estamos hablando de la resurrección de los muertos, pensamos en muerte. Y yo les confieso que era uno de mis grandes traumas en la vida desde pequeño. Miedo a la muerte. Y también me daba como una desesperanza y una desazón. Digo, no porque nos consideráramos buenos, sino que yo decía, qué injusto Dios, o sea, vivir para luego saber que uno va a morir y por allá como, ¿tiene sentido eso en la vida? Y cuando ya el Señor me dice, eso te ha enseñado el mundo, la filosofía, no me has conocido, no conoces la vida eterna. Y Él dijo en Juan, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando muera, vivirá, y vuelve y lo repite, porque yo soy la resurrección y la vida. Y entonces ahí, aun cuando nos imponga la muerte, pero no nos domina, porque el Señor nos acoge en ese momento del paso a la muerte, como creyentes en Cristo. Incluso yo, otra confesión, yo le pido mucho al Señor, cuando sea ese momento, Pablo anhelaba, y los primeros de las iglesias primitivas, que iban a ser arrebatados, porque unos van a ser arrebatados, no morirán en ese momento. Y muchas veces decimos aquí, y si el Señor viniera ahora y nosotros vamos a, que bueno, no pasamos por muerte, ¿no? Pero como no es la voluntad de uno, pero sin embargo yo le pido, yo le digo, Señor, que cuando sea ese paso a la muerte, si es que no has venido por mí, que yo no me dé cuenta cuando muera, que me fui a dormir a la cama, es la muerte que yo le pido al Señor, pero como no es mi deseo, porque también tenemos que estar arropando y tener comunión con aquellos hermanos que pasan por la muerte por un proceso doloroso de una enfermedad, un cáncer, etcétera, etcétera. Y nunca podremos decir que si muere así, entonces porque es que ese hombre era muy pecador y ese hombre no sé qué y no sé qué más. Y entonces el que murió en una muerte así como la que está deseando Ricardo, es porque era el pastor, era muy... No tiene... Eso son puras especulaciones. Es la voluntad de nuestro Señor. Pero una cosa es pedirlo, Señor. El hecho es que fue necesario. La muerte y resurrección de Cristo hicieron posible el perdón de nuestros pecados. Es decir, ese es el sentido de la resurrección. Ese es el gran beneficio de la resurrección. Que nosotros fuimos o seremos resucitados juntamente con Él, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos escuchado su voz, le hemos pedido perdón y lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pablo además aclara que habrán diferentes resurrecciones de acuerdo a un orden temporal. Y los animo a abrir 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 26, y miremos ese orden, como él allí lo pone, dice, y empieza a hablar de los dos hombres, del primer hombre de Adán y luego del hombre perfecto, Cristo, haciendo esa comparativa que también la hace en Romanos, pero aquí vuelve y lo aclara y da mucha luz sobre ello. Dice, pero ahora Cristo, 1 Corintios 15, versículo 20, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho,
Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la condición. Por eso cuando yo un poco entre lo de la muerte me asustaba, yo, bueno, voy a creer en la reencarnación, como los indios, los hindúes. Y después solucionado, no voy a creer. Después de eso como que no. Yo decía, pero es que ellos creen que uno, de ser hombre, luego que te conviertes en un león, en un gato, y yo decía, y eso no me cuadraba, a mucha gente le cuadra. Pero luego otro de la nueva era, y que luego tú eres una luz por allá que alumbra, una estrella que tal. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice algo mejor. Dice algo mejor, como Cristo. Como Cristo. Y sobre ello podemos pasar otra cantidad de horas, pero yo sé que no vamos a pasar todas esas horas aquí en la mañana. Y dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, solo por Jesús. Pero cada uno en su debido orden. Porque Dios es un Dios de orden. Primero empezó por un hombre, y en la fe, por un hombre, Abraham, Isaac, Jacob, una familia, una nación, una gran nación, un pueblo. Y de esa nación, el león de la tribu de Judá, nosotros, y no quiere decir que otros gentiles del Antiguo Testamento, santos del Antiguo Testamento, no hayan sido salvos, porque entonces Dios sería un Dios injusto. Y qué decir de los niños, podemos ampliar el abanico, pero en ampliar el abanico, Dios es justo y nadie se irá injustamente a perderse en el infierno. La gracia, la misericordia, la justicia de Dios. Pero el que es pecador, si no se arrepiente, y no se arrepiente por el único medio posible, Cristo Jesús, está perdido. Dice, pero cada uno en su debido orden, y empieza 2 puntos. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, y podrán decir, pero es que ellos miraron. No, pero la Biblia pone exactamente que son los judíos, los israelitas. No son cristianos porque no han aceptado a Cristo. Que un remanente fiel lo haya aceptado es otra cosa. Pedro, Pablo, Juan, etcétera, etcétera. De Cristo somos llamados hijos de Dios. Juan 1, todo el capítulo 1. Ese es el orden. Luego los que son de Cristo en su venida, y ahí dice entonces en esa venida es que dice, y aquí ya entre comillas, otro de lo que tomó el estudio, Warren Wiersbe, están los santos del Antiguo Testamento, pero en las bodas del Cordero. Porque primeramente la iglesia fue arrebatada. Y cuando la iglesia fue arrebatada no fueron levantados los santos del Antiguo Testamento, pero sí fueron resucitados. Hay unas diferencias. Luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postre enemigo que será destruido es la muerte. ¿Hay alguna confusión con el capítulo 24 del Evangelio de Mateo? Porque ahí se habla de unas ovejas y las aparta y hace una... Y ahí con Daniel habla... Pero esto es diferente. Recuerden, los creyentes de la gran tribulación, recuerden que el pueblo judío se queda para ser testimonio. La iglesia ha sido testimonio hasta el día de hoy, sigue siendo testimonio. Ese es nuestro papel actual. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo vuelva. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y posiblemente no esté el Espíritu Santo, pero sí unos sellados, 144,000 sellados. Y muchos creerán, porque luego cuando se habla de que ahora, por ejemplo, cuando lo cuantifican, cuando ocurre el rapto, ocurrirán muchos, bueno, muchos millones.
pero no la cantidad de personas que menciona, sobre todo el libro profético, el libro de Apocalipsis, sobre los que creen por el testimonio de una Israel, un pueblo judío que ya por fin aceptó a su Mesías, el mismo que en su primera venida vino como un bebé indefenso, pero que en su segunda venida vendrá como juez. Pablo analiza la doctrina bíblica de los dos Adán. Fue por medio del pecado del primer Adán que la muerte entró al mundo, recuerden, porque la paga del pecado es la muerte. Pero mediante el postrer Adán, Cristo se conquistó la muerte. Somos más que vencedores. Colosenses habla de ello en el capítulo 1, capítulo 2. Anuló el acta que nos era contraria. Estamos completos en él. Hay victoria en Jesús. Cristo es las primicias, o sea, es el primero de una gran cosecha que aún no ha venido. Cristo es el postrer Adán de Dios e invertirá el mal que el primer Adán trajo a este mundo. Y cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. El mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, en el versículo 23, lo dice literalmente. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, que incluso ya como que no lo hemos aprendido de memoria, en el sentido de citarlo, en cuanto a decir allí, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, cuando se habla del rapto y cómo ocurrirá el rapto. Jesús finalmente pondrá todas las cosas bajo sus pies, incluyendo la muerte. En otras palabras, negar la resurrección de los muertos es negar el reino futuro de Cristo. Se vence la muerte, porque la paga del pecado fue la muerte. Es decir, hay solución en Cristo, hay esperanza en Cristo. Y ese es el papel de la iglesia, anunciarlo. Por eso somos llamados a ser sal y luz de este mundo, porque todavía hay muchos que están en la oscuridad, en las tinieblas, y están perdidos. Solo Dios sabe. Pero nos ha dado, encomendado la tarea de sembrar y de pescar, ser pescadores de hombres. Él sabe quiénes son los salvos, pero tú y yo debemos de sembrar la palabra de Dios, debemos de anunciar el evangelio de la salvación, debemos de coger nuestra vara de pescar y entrar al mar y al lago y a los ríos donde están los peces para pescar de una forma figurativa de hablar sobre nuestro papel. Si los creyentes están muertos para siempre, entonces es lo que dice Corintios, la promesa de Dios es vana, es decir, es vacía, no hay esperanza. Y eso no es el mensaje de nuestro Dios. La Biblia menciona, como lo decía, otras resurrecciones, además de la resurrección de Cristo, pero son reavivarlos. Lázaro, la hija de Jairo, lo que ya he mencionado. A estas personas solo se les dio vida física y por lo tanto murieron nuevamente, esperando por una futura resurrección. Ser resucitado es, sí, vencer la muerte. No mueres, pero transformado también en un cuerpo glorioso, como resucitó el Señor Jesucristo. No dioses, que es diferente, pero sí transformados. Primera de Corintios 15 habla de ese proceso de transformación. Vemos entonces en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que se preparan tronos, como lo leíamos, y que la nación de Israel es purificada. La iglesia, unida a su Señor, y los santos de la tribulación reinarán con Cristo para lo que se llama 1000 años. Mateo 25, 31 al 46, solamente lo cito, deja en claro que los gentiles vivos serán juzgados antes de que empiece el milenio. Los creyentes gentiles, las ovejas, no las ovejas de la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada. Es diferente, ¿ven? Habrán demostrado también ellos su fe
al amar no solo al Señor, sino al ayudar a los judíos creyentes, porque ahí cita eso, a esos 144,000 sellados que sufrirán persecución, y a esos creyentes de ese testimonio de los 144,000 sellados, porque será una persecución cual nunca se ha visto. Si ahora nos damos cuenta de la persecución que hay, pues esa también, como la gran tribulación, será terrible. Pero hay un grupo grande de creyentes que los protegen porque Dios también les da ese encargo. Eso habla el Evangelio de Mateo capítulo 24. Y los judíos creyentes, a ellos los llaman mis hermanos, porque ellos creyeron aceptando a Cristo y fueron sellados aceptando a Cristo. Estamos hablando de la gran tribulación. Los gentiles salvos entrarán en el gozo del reino que Dios ha prometido para su pueblo Israel. Y durante el milenio, el reino milenial será el gobierno divino del cielo sobre la tierra. Recuerden que hay promesa. Hará cielos nuevos, tierra nueva, con una humanidad nueva. Cristo gobernará, juez, pero Cristo gobernará, Rey de reyes, Señor de señores. Jerusalén será el centro del reino, y luego al final del milenio desciende la Jerusalén celestial también, la eternidad. Esto es otro tema también. Los discípulos reinarán con Cristo. Israel estará en su tierra. Ya desde 1948, como nación oficialmente, está en la tierra, pero le falta, ¿está su corazón con el Señor Jesucristo? No, unos cuantos, pero la nación oficial no. El judaísmo no quiere llamarse cristianismo. Cristo es la clave. Habrá paz en la tierra, en el milenio, entre los hombres e incluso con los animales, como menciona el profeta Isaías. Y como lo dice también Apocalipsis. Uno de los propósitos principales del milenio es demostrar de manera concluyente. Porque recuerden que el diablo es desatado. Y uno dice, ¿pero a qué lo desata? Porque habrá muchos que no creerán también. Entonces, uno de los propósitos principales del milenio es demostrar de manera concluyente que la humanidad no puede cambiar. Que es Él es el que nos salvó, el que vino a buscarnos. El hombre de por sí no busca a Dios. Ese es nuestro pecado. Pero nuestro pecado ha sido reconciliado cuando lo hemos reconocido, nos hemos humillado y lo hemos dicho, sí, Señor, soy pecador. Cámbiame, sálvame. Sé el Señor de mi vida, entra a mi vida. Y ese es el papel y el anuncio de la iglesia, no solamente al salir, sino también al congregarnos, cuando adoramos al Señor y cuando hay muchas personas que dentro de la iglesia todavía no han tomado una decisión por Cristo. Al final de los 1000 años, Satanás podrá reunir un gigantesco ejército para rebelarse contra Cristo. Algunos se confunden porque dice que es la batalla de Armagedón y no es la batalla de Armagedón. Ni siquiera hay batalla porque el Señor solamente con abrir la boca desciende fuego del cielo y la de Armagedón sí es batalla, como lo anuncia el profeta Ezequiel. Los santos reinarán con Cristo como reyes y sacerdotes y le servirán con diversas capacidades durante el milenio. Y el hecho de que exista una primera resurrección claramente implica que hay una segunda resurrección. El apóstol Juan se refiere a otro tiempo de resurrección, 1000 años después. En Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En la segunda resurrección se describe a los muertos ante un gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Por eso les decía que tuvieran abierto también el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, luz de sombra de Daniel capítulo 12, para ampliar el detalle
de lo que está escrito en el capítulo 12 sobre la resurrección de los muertos. Y dice allí en el verso 11, en el verso 12 incluso, más exactamente, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Hay una resurrección ahí. ¿Cómo se puede levantar un muerto? Pues allí los levanta el Señor. Y dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero ya no es para salvación allí. El juicio final, trono blanco. Termina el milenio, Satanás queda libre, reúne un gigantesco ejército para luchar contra Cristo, y lo que demuestra allí ese hecho, una rebelión dentro de un gobierno de perfecta ley, es decir, el corazón humano nunca va a cambiar. Necesita dejarse transformar por nuestro Dios. Por eso es de entrega. Yo soy muy bueno, yo busco a Dios. Nadie es bueno. Nadie busca a Dios. Él nos busca. Él nos hace buenos. Para Él, para su honra y su gloria. Los ejércitos atacarán a Jerusalén, es verdad, pero no llegarán, no avanzarán un metro, porque ahí dice Apocalipsis que el fuego del cielo los devorará. Satanás nuevamente será capturado y entonces ya será confinado eternamente al lago de fuego. Pero la cuestión aquí, el gran problema, como se originó ese gran problema en el jardín del Edén, la paga del pecado es la muerte. Aquí, la cuestión es, ¿tenemos tiempo? ¿Soy conocedor? ¿Qué voy a hacer con ese tesoro? ¿Cuál tesoro? Cristo, su palabra. Y el mayor tesoro, por aceptarle y creerle, el Espíritu Santo morando en mí. Seré entonces librado del infierno y llevado a vida eterna en Cristo, porque yo creo lo que Él dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando muera, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. En Daniel 12:4, al profeta se le dijo que sellara el libro. A Juan, por el contrario, se le ordena que no selle el libro, porque el tiempo está cerca. Verso 10 de Apocalipsis 22, 21, 22, un poco de memoria. No el 20, sino al final del libro de Apocalipsis. Porque el cumplimiento de las palabras de Daniel era lejano. Yo traía esta comparativa, mientras que la profecía de Juan se cumplirá en corto tiempo, y los tiempos están muy evidentes. No estoy diciendo que va a ser mañana, pasado mañana, no. Pero es que cuando uno también piensa así, bueno, eso, ahí dice que como que por ahí 1000 años, o a lo mejor ya me muera y pues comamos y vivamos, y como decía nuestro hermano al comentarlo cuando los cumpleaños, no sabemos. Dios sí sabe si mañana estaremos vivos. ¿Por qué no tomas una decisión por Cristo y resolvemos eso ya? Cuando digo yo resolvemos eso ya, es el destino eterno en Dios, en Cristo. Continuar con el pecado define el carácter y determina el destino. Los impíos procederán impíamente, dice Daniel 12:10, acerca de la condición de la humanidad. Cuando Cristo venga, nuestro carácter se revelará. Los que son de Cristo, en Cristo, y los que no son de Cristo, impíamente. Existe cierto paralelismo, ya para concluir, entre la comunidad de fe de los días de Daniel y la de hoy. Nosotros también vivimos en una especie de cautiverio. Anhelamos ir a la Canaán celestial. Hay cautiverio.
Este sistema actual donde vivimos como creyentes es muy hostil también. Aun cuando haya cierta modernidad y cierta comodidad, es hostil. Es hostil a los principios y a la ética cristiana. La sociedad moderna valora las cosas en función de sus fines materiales, sus principios de filosofía, dentro del contexto de la cultura grecorromana. Y ya lo veíamos en todo el libro de Daniel, que era la cultura tanto de los unos y de los otros, de los babilonios, de los medos, persas, griegos, romanos, sin Dios. Y Daniel era un testigo allí con Dios. La iglesia hoy en día es como Daniel, en medio de un mundo voraz. La iglesia dice con Dios. Estoy hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el mundo, al ser así, aplica sus criterios de maneras razonables para explicar la moral, la fe, la verdad y lo sobrenatural, pero de acuerdo a su interés cultural, filosófico, y sin Dios. El hombre de fe en Cristo debe imitar primero, por supuesto, a Jesús, pero el libro de Daniel es un ejemplo para nosotros que nos da aliento de imitar a un hombre de Dios, que Dios lo escogió y lo puso con un fin específico para el pueblo de Israel. Y tal como sucedió con Daniel, sucede con el hombre de hoy. Con frecuencia tiene que hacer frente a la disyuntiva entre Dios y el mundo, entre la obediencia y la desobediencia, entre la justicia y la injusticia, entre la verdad y la mentira, entre el amor y el odio, entre la paz o la guerra. Depender de Dios o no depender de Dios. E incluso como el mundo desafiar su voluntad, pero el pueblo de Dios quiere hacer su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y frente a todas estas alternativas, Daniel siempre optó por hacer todo para la gloria de nuestro Señor. El versículo final, hermanos, los animo a que cojan ese libro otra vez, lo tienen allí, Daniel capítulo 12. ¿Cuál es el versículo final? ¿Qué dice el versículo 13? Porque esa es la conclusión hoy del libro de Daniel. Hoy terminamos el libro de Daniel. No quiere decir que volvamos a predicarlo, pero hemos ocupado buen tiempo. Y dice, en cuanto a ti, Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es decir, hay promesa. El libro, a pesar de que pasó por una cantidad de circunstancias difíciles, concluye con: hay esperanza en Dios, hay esperanza en Cristo. Y así concluye también el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el 19, unas cosas terribles, cual nunca se han visto y todavía no las hemos visto, la gran tribulación, pero termina el libro concluyendo: hay cielo nuevo, tierra nueva, Cristo reinará, si le obedeces serás salvo. Es decir, Daniel sufriría trauma de la muerte física antes de ver cumplidas las promesas de Dios. Así está concluyendo el libro. Sin embargo, la muerte física no impediría el pleno disfrute de esas promesas. Daniel, como todos los miembros de la comunidad de fe, participará de una gloriosa resurrección y se gozará de las bendiciones de la heredad que el Señor ha preparado para todos los que se han sometido a su voluntad. De eso se trata. Sometamos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Es perfecta. La nuestra es pecaminosa. Aún no eres de Cristo. Dirán, bueno, ya Ricardo va a decir Apocalipsis 3:20. No, hoy lo he cambiado. Juan 11:25 dice, y lo he dicho mucho, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una pregunta que le dejo a los que no han creído todavía. Pero no te vayas sin darle una respuesta, no a mí, al Señor. E incluso se la puedes decir en la intimidad a Él. Jesús, quiero darte esa respuesta a ti. Creo en ti. Ayúdame.
Si estos hombres o estas mujeres de esta iglesia me ayudan, pues gloria a Dios mejor. Pero Dios es tan capaz y tan suficiente que Él mismo lo hará, porque Él es el Todopoderoso. Pero esto no quita la responsabilidad que nosotros tengamos. Y dirá, ya Ricardo va a terminar también con Apocalipsis 2:10, ser fiel hasta la muerte. Pues no, y lo he cambiado también. En la conclusión, para el creyente, a la luz del mensaje del profeta Daniel, debemos preguntarnos, ¿cuál es mi misión y mi compromiso en la sociedad en que vivo? Y la Biblia da respuesta. Primera de Pedro 2:9. Pero nosotros, los creyentes en Cristo, no te sientas excluido, porque Juan 11:25, pero para los creyentes en Cristo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. He gastado mucho tiempo, gloria a Dios, pero no quiero irme sin dejarles el regalito que este tiempo no lo tenía. Y tiene que ver con Israel, porque Dios no ha dejado de cumplir. Él es fiel al pacto. Pero Israel volverá a la tierra prometida y recibirá a su Mesías. Nosotros tenemos el privilegio de que, sin haber visto lo que ellos vieron, hemos creído en Él. Ese es un privilegio y una tremenda bendición. Quiero ponerme de acuerdo ahí con el Zoom, con Marcela, si está, o Franklin, para que lo pongamos juntamente y luego de verlo. Es un vídeo. Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe, tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel, porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás. Las sombras del pasado jugarán, el lobo y el cordero, y un niño los guiará, y reconocerás al fin la gloria de tu Rey. Cuánto horror y cuánta persecución has tenido que sufrir en el ayer. Cuánta indiferencia y desprecio has padecido, pueblo de Dios, Israel. A través del destierro y del dolor has vertido tantas lágrimas de ayer. Desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás las sombras del pasado, y jugarán el lobo y el cordero, y un niño los guiará, y reconocerás al fin la gloria de tu Rey.
castigo y aflicción resultó ser salvación universal. Cuanto más será tu restauración y tu gloria, oh Israel, al final. Y no regresarán jamás. Las sombras del pasado jugarán, el lobo y el cordero, y un niño los guiará, y reconocerás al fin la gloria de tu rey.
Padre amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Sabemos como hemos cantado que tú estás vivo, Señor, que tú estás aquí en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor, de donde hemos escuchado tu palabra, Señor. Ayúdanos a agarrarnos a ella cada día, Señor, a buscarte siempre, a tener el anhelo, Señor, de servirte, de seguirte, Señor, porque, oh Dios mío, te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señor en nuestras vidas, Señor. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Señor, te quiero pedir, Señor, que tú nos bendigas en este tiempo de regreso a nuestras casas, Señor, y oh Dios mío, tráenos con bien, Señor, en esta tarde, Señor, para seguir glorificando, Señor, para seguir adorándote, Señor, y seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy las gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia.